Hola, una vez más saludarles a través de mi canal es un placer. Esta vez para compartirles información para, desde el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, desarrollar el proyecto de la semana número 7, que para esta ocasión nos trae como sus elementos o temas básicos el lenguaje y la interculturalidad. El objetivo de aprendizaje para esta semana es que comprendamos que la interculturalidad contribuye a la construcción de una sociedad diversa e inclusiva, expresando de manera clara y vivencial un lenguaje común cada una de estas vivencias o características culturales, sin dejar de lado las manifestaciones culturales diferentes al lenguaje verbal, como son el lenguaje plástico, el lenguaje musical, el lenguaje corporal, el literal, etc. Los criterios de satisfacción que al final de tu proyecto te harán sentir muy cómodo y valga la redundancia, satisfechos son los siguientes. Que construyas un glosario de términos relacionados a la interculturalidad. Que sintetices conceptos complejos en imágenes, frases, ejemplos y reflexiones. Porque la ficha te propone la lectura de ciertos contenidos que al final tendrán que ser sintetizados a través de resúmenes, gráficos, ejemplos y reflexiones. Estas reflexiones están apuntadas o direccionadas a la interculturalidad y la empatía. ¿Cuál es la relación o conexión que hay entre estos dos términos? Si ya sabemos cuál es el objetivo de aprendizaje y cuáles son los criterios de satisfacción, sabemos que tendremos compromisos que asumir. Dentro de esos compromisos están los siguientes. Primero, utilizar un lenguaje adecuado. No realizar ningún tipo de acto discriminatorio. ¿Por qué? Porque respetamos las características particulares de cada persona. Relacionar la empatía con los sentimientos. Que nuestra lengua no difunda información que no es correcta, que sepamos que vaya a dañar o a lastimar a los demás. Aplicar el escuchar y que me escuchen. Ser empáticos, ponerme en el puesto del otro, pero siempre estar dispuesto a la escucha. No difundir ni esparcir rumores, sabiendo que estos rumores van a dañar la dignidad de otra persona. Y finalmente, que nuestras palabras, nuestros pensamientos sean adecuados, que no destruyamos la comunidad o a las personas que forman parte de esa comunidad. Utilizar nuestros pensamientos, nuestro lenguaje de manera adecuada. Todos estos datos que hemos referido en las diapositivas anteriores, te recuerdo que deben formar parte de tu agenda semanal, en donde para separar la semana 6 de la semana 7, deberás establecer una carátula separatoria, donde vas a asignar la fecha en la que estás desarrollando dichas actividades, cuál es el nombre del proyecto, cuáles son los objetivos, qué compromisos vamos a adquirir durante la semana y bajo qué criterios de satisfacción elaboraremos nuestro trabajo. El proyecto para esta semana es la elaboración de un glosario ilustrado de términos sobre la interculturalidad.
Vamos a través de este proyecto a promover la reflexión en contra de la exclusión y la discriminación. ¿A través de qué? Usando un lenguaje asertivo, un lenguaje adecuado. Este glosario tiene como especificación que va a estar destinado a jóvenes como ustedes, para que juntos reflexionemos en el manejo de un lenguaje adecuado, que a través de él propongamos o fomentemos el respeto y el reconocimiento de las demás personas desde la simplicidad de su ser. Otra finalidad es que juntos analicemos si en realidad el lenguaje es una herramienta básica para que hayan relaciones adecuadas entre los miembros de una comunidad y saber si los términos que hemos venido usando hasta ahora lo hemos hecho de manera discriminatoria para corregir y usarlo de manera adecuada. Para la elaboración de este glosario puedes adoptar por el formato que desees. La ficha te presenta algunos modelos de los cuales puedes optar o si no ir en busca al internet de cualquier otra propuesta que sea de tu agrado, sabiendo que para la realización de cualquiera de estos formatos debes contar con material dentro de tu hogar. Las fichas que formarán parte de este glosario te las dará la ficha dentro de sus textos. ¿Qué consideraciones vamos a tener cuando elaboremos este glosario? Cada palabra que está destinada dentro de la ficha, pero que también me deja libertad para incluir otras, debe contener la palabra que estoy trabajando, la imagen que representa a esa palabra, la definición de la misma, como vemos aquí, una reflexión respecto de esta palabra. La reflexión está apuntada a saber si la forma o el modo como hemos venido utilizando esta palabra ha sido la adecuada y a lo mejor no la usamos para discriminar o segregar a alguien. Y para saber que ya tenemos conocimiento de la forma adecuada de este uso de esta palabra, lo haremos a través de un ejemplo. Los ejemplos y las reflexiones las puedes considerar desde el contexto de tu comunidad. Para la elaboración de este glosario están establecidos por pasos. Para el paso 1, vas a leer el texto de la página 6, cuyo título es Lenguaje en Camino. ¿Qué vas a extraer de este texto? Vas a responder las preguntas que te plantean al final y llenar un recuadro con los datos que te solicitan. Con estos datos vas a elaborar la introducción, no olvidando que la introducción responde a las preguntas ¿qué es decir, cuál es la temática que voy a referir a través de este texto y por qué es importante desarrollarlo, qué trascendencia tiene en beneficio de la comunidad o de la persona a la que le voy a compartir este texto. ¿Cuáles son esas preguntas de reflexión que te da la página 6? ¿Qué significado tiene para el autor el lenguaje? Es crear, no copiar. Dentro de mi perspectiva, considero que cada persona debe elegir la forma como quiere expresarse, es decir, tener el control de su propio lenguaje. De allí que no es dable que tú utilices la frase pienso lo mismo que mi compañero, puesto que cada persona tiene una percepción diferente de las cosas
y como tal debe ser expresado. Otra interrogante que te plantea este texto es ¿cómo se justifica el uso del lenguaje inclusivo y no discriminatorio? Mediante un análisis por los textos que leí, yo expreso que cada persona, independientemente de su condición de etnia, religión, nivel social y económico, sexo o procedencia, merece ser bien tratado y solo puede hacer sentir bien a alguien cuando nos dirigimos a él con las palabras adecuadas, más si estas van impregnadas de empatía. La empatía es una característica que debe ser propia en todo ser humano. Si nos ponemos en el lugar del otro, no lastimamos. Si nos ponemos en el lugar del otro, no hacemos daño, brindamos ayuda. A todos nos gusta estar en una posición adecuada, entonces debemos brindar lo mismo a los demás. La actividad te pide hacer una confrontación entre palabras excluyentes y discriminatorias, como que si fuese un juego entre dos equipos, vamos a decir MLE versus Barcelona. Aquí te piden que hagas un versus entre palabras excluyentes y discriminatorias de las cuales puedes haber tenido una experiencia personal o haberlo visto reflejado en otras personas, para que a partir de este ejercicio tengas criterio para poder elaborar la introducción de tu glosario. Por ejemplo, no sirves para nada. Es una frase muy común utilizada por personas para hacer sentir al otro que es inútil, que no tiene ninguna validez sus acciones. Versus la palabra incluyente, podemos decirle, tu opinión es importante. Otra palabra que es de uso común de muchas personas es, eres bruto. Debemos reemplazarla por una frase incluyente que diga, puedes aprender, solo necesitas esforzarte. Estas tres acciones, responder las dos preguntas y realizar este ejercicio de cambiar palabras excluyentes por palabras incluyentes, te va a permitir desarrollar con asertividad la introducción de tu glosario. Esta introducción la vas a escribir a partir de la siguiente interrogante. Dentro de esta introducción debe estar la respuesta a esta interrogante. ¿Cuál es esta interrogante? ¿Cómo crees que cambiarían las relaciones interpersonales e interculturales si tomamos conciencia del lenguaje que usamos en la vida cotidiana? Vamos a saber cuán importante es que a la hora de dirigirnos a otra persona, eso lo establece una relación interpersonal, es decir, entre personas y entre culturas. Cada persona tiene su propia cultura que lo identifica. En estas relaciones, ¿cuán importante es que el lenguaje que utilicemos sea adecuado? Vamos a ver. Recordándote que la introducción debe responder a dos preguntas. ¿Qué es lo que voy a tratar y por qué es importante que yo desarrolle esta temática? En función de eso, y respondiendo a la primera interrogante, ¿qué es? Yo voy a hacer referencia del lenguaje, porque la temática me dice cuán importante es el lenguaje para mejorar las relaciones interpersonales. Entonces, debo hacer referencia al lenguaje. Y digo, el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Permite a las sociedades mantener relaciones interpersonales e interculturales basadas en emociones, sentimientos, el gusto artístico, las actividades sociales, etc. A través de este párrafo, yo estoy respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es el lenguaje? Por eso ustedes lo ven que está con el mismo color. Ahora vamos a ver la respuesta a por qué es importante considerar al lenguaje. Para esto expreso, es por tanto de trascendental importancia el manejo adecuado del lenguaje que usamos para establecer estas relaciones interpersonales e interculturales a través de procesos de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas en donde ninguna acción
puede estar por encima de otras, sino más bien favorecer el diálogo, los acuerdos y con ellos la integración y la convivencia enriquecida. De allí, en eso radica el lenguaje adecuado para propender a que los elementos de una sociedad, sean estas personas, puedan llevar buenas relaciones y acepten cada uno como es, con el cúmulo de elementos que corresponden a su cultura. Como me piden solamente realizar un párrafo introductorio o la introducción, no hay más elementos, yo he decidido adicionar 2 párrafos que me van a permitir complementar la información que está establecida en el párrafo número 1 y en el párrafo número 2. ¿Cuáles son estas informaciones adicionales? Digo, este lenguaje debe estar fundamentado en el respeto a la diversidad, el enriquecimiento mutuo, aunque no deja de ser un proceso sin conflictos. Claro que va a haber conflictos, pero se debe buscar manejarlos de una manera adecuada, poniendo como prioritario la comunicación, el diálogo, la escucha mutua, la búsqueda de acuerdos y acciones conjuntas para poder encontrar las soluciones a esos conflictos. A más de eso, expreso, la interculturalidad depende de muchos factores. Factores sociales, factores comunicativos, políticos, económicos, pero debe tomársela desde el punto de vista de la ética. Si lo hacemos así, la ética es la que busca conseguir a través de valores sociales democráticos para buscar que la comunidad, la sociedad en la que nosotros estamos inmersos sean democráticas, que podamos expresar nuestros pensamientos e ideas sin ningún problema, pero que a pesar de tener pensamientos diferentes, esta sociedad esté integrada, donde la armonía sea la protagonista de la interacción social, siempre poniéndonos en la posición del otro para establecer normas de respeto. Con estos elementos ha quedado elaborada ya la introducción de mi glosario. Ahora vamos al paso 2. El paso 2 me dice que voy a formar este glosario. Vamos a ver cómo lo hago. A partir de los conceptos, es decir, de las palabras o términos que te da la ficha, aún a pesar de que ya te establece cuáles son las palabras, te deja la libertad de que puedas agregar otras palabras más, las que tú consideres que están afines al tema de la interculturalidad y que la puedes agregar. De cada palabra, te repito, debes destacar los siguientes elementos. Una imagen que acompaña a la palabra, la definición que vas a establecer de esta palabra parafraseándola, es decir, a partir de las lecturas, que tú ya interpretes lo que significa cada concepto, cada palabra, tú puedes crear su definición a partir de tus propias palabras, es decir, haciendo uso del parafraseo. A más de la definición debe acompañarse de una reflexión para saber si es que hemos estado haciendo uso adecuado, correcto de estas palabras y no la hemos utilizado para discriminar a alguien. Y finalmente debes establecer un ejemplo que deje ver o evidencie que ya tienes claro el significado de la palabra y cómo se la debe utilizar de manera adecuada o de manera asertiva. Estos son los elementos que va a contener cada uno de los términos que forme parte de tu glosario. ¿Cuáles son esas palabras? Te las plantea la ficha desde la página 7 hasta la página 12. Aquí tienes el listado de las palabras, pero no te limita. Puedes agregar las palabras que tú consideres a lo mejor no están en la ficha, pero que son necesarias o importantes que formen parte de este glosario. En la ficha también te plantea cómo el conocimiento de la interculturalidad te ayuda a practicar la empatía con las otras personas. Esto está en la página 13. Te pide que por favor respondas
Ahora que ya sabes, ya tienes conocimiento de la interculturalidad, te pide que respondas cómo ayuda esto para practicar la empatía con las otras personas. Nos vamos al paso 3. El paso 3 es la aplicación de algunos términos físicos, incluidos la proporcionalidad, con relación a ciertos elementos de la cultura. Hay elementos de esta que son considerados patrimonios intangibles de la humanidad. Por ejemplo, los saberes ancestrales, los conocimientos que tenían nuestros antepasados con respecto a la naturaleza, lo que ellos observaban. Un ejemplo de ello es el sol. Entonces, vamos a usar estos conocimientos para la medición de distancias desde un punto de referencia, como hacían nuestros ancestros, producto de la observación de la naturaleza. Estos conocimientos a los que se considera patrimonio de la humanidad. Para realizar esta actividad, recibirás el apoyo del maestro afín a esta área. Para realizarlo, vas a seguir las indicaciones que están planteadas desde la página 13 hasta la página 15. El paso número 4 te plantea agregar elementos de la interculturalidad desde otros idiomas. Por ejemplo, el idioma inglés. Puedes agregarle, estando en libertad de poder agregar más palabras a tu glosario, bien puedes escoger algunas palabras en inglés que tengan que ver con la interculturalidad y agregarla a tu glosario sin ningún problema. Estas actividades las vas a desarrollar con la maestra del área y te van a ayudar a reflexionar o a complementar elementos de la interculturalidad para realizar un manejo adecuado del lenguaje. En el paso 5 te propone, una vez desarrolladas todas tus palabras con cada uno de los elementos que están establecidos, como no sabemos la manera o la forma, el formato bajo la cual tú la vas a presentar, puede ser en una hoja que has doblado de manera de acordeón, puede ser un cuaderno que has utilizado tipo álbum, puede ser un cuaderno reciclado que lo has establecido como una enciclopedia, como un diccionario, pueden ser hojas sueltas. Como no sabemos esa forma como tú has decidido presentar tu glosario, te propone ordenarlo, verificar las palabras que más te han gustado, aquellas que a lo mejor ya tenías un conocimiento, aunque no ha sido completo, otras que a lo mejor tú tenías una definición errada y ahora que ya conoces la vas a utilizar de manera adecuada. Como no sabemos todos esos detalles, te piden que ordenes el glosario. Y una de las opciones es ordenarlo de manera alfabética. O tú verás la manera o el criterio que consideras para ordenar cada una de estos elementos. Por ejemplo, en mi caso, yo decidí aplicar conocimientos anteriores, de proyectos anteriores, para desarrollar el proyecto actual. Decidí tomar un elemento de los cuales venimos diciendo que consumimos de manera mayoritaria dentro de casa, por ejemplo, una cajita de té, que tiene la facilidad de poder abrirse y de poderse cerrar. Y decidí hacer una especie de cofre o de baúl, representando un tesoro. Considero que los elementos de la cultura de una sociedad representan un tesoro, un legado que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces decidí tomar una de estas cajitas de té y convertirla en un cofre. Como el cartón de esta cajita es un poco endeble, débil, decidí reforzarla con un cartón un poco más grueso, envolvente, que me permita forrarlo ya una vez que yo haya pegado estos trocitos de espuma para darle la forma que tiene un cofre o un baúl. Ya una vez pegado estos elementos, decidí tomar la medida del cartón, haciendo los doblez necesarios entre un segmento y otro de la cajita, para luego de estar forrado con el cartón,
este cartón, pegarlo o adicionarlo a una lámina de papel aluminio que generalmente tenemos en casa para realizar actividades de la cocina, para finalmente terminar forrando mi cofre con un color llamativo, al cual luego le adicioné otros detalles y me ha quedado este cofre. La forma del cofre me pide hacer tarjetas en ambas direcciones. O lo hago a lo largo, considerando el largo, o lo hago considerando el ancho. Como si lo hago considerando el ancho, me va a salir muy pequeñita la tarjeta y me va a dificultar agregar datos, entonces yo lo hice considerando el largo de la caja. Mi tarjeta será de este largo que me entra perfectamente. Como te dan libertad a que tú puedas realizar los datos de cada palabra de manera libre, como tú lo creas conveniente, yo le he agregado un elemento adicional a mi información. No me lo pidieron, pero tampoco me impiden que lo haga. A la palabra que he elegido en nuestro idioma, la he considerado también en el idioma quechua. Aquí está. Cuando yo digo interculturalidad en la lengua española, en el castellano, en el quichua o quechua, como lo puedes ver en el internet, se dice de esta manera que usted ve aquí. Entonces usted puede agregarle en inglés, puede agregarle en chapalá, puede agregarle en lo que usted quiera. Eso queda a libertad de cada uno. Esa es solo una opción. Yo consideré que lo podía hacer tú, que sabes que en casa qué recursos tienes, decides el formato o la manera de presentar tu trabajo. Y como paso número 5, una vez establecido tu glosario, a lo mejor ordenarlo de manera alfabética, adornarlo, agregarle elementos adicionales para que te quede hermoso, te piden que en la última hoja de este glosario tú generes una reflexión. ¿De qué vas a reflexionar? ¿Cuál es el nexo, la conexión, la relación que hay entre la palabra interculturalidad y empatía? La empatía es un elemento muy importante a la hora de manifestar respeto y aceptación por las otras personas. Cada persona, en la simplicidad de su ser, tiene elementos culturales de la comunidad en la que se desarrolla. Por tanto, si yo no pertenezco a esa comunidad, tengo otros elementos culturales, si yo me pongo en el lugar del otro y espero ser bien tratada, que utilicen conmigo un lenguaje adecuado, la interculturalidad va a ser fluida. ¿Por qué? Porque yo me acepto como soy y acepto a los demás tal cual son, con el reflejo de la cultura de su comunidad. Entonces te piden que a través de una reflexión expreses con tus propias palabras cuál es la conexión que tú encuentras en estos dos términos, en estas dos palabras, en estos dos elementos. Y finalmente, concluido ya tu proyecto, sintiéndote orgulloso de lo que has hecho, sabiendo que has cumplido con los criterios de satisfacción, vas a realizar tu proceso de autoevaluación, el cual te dice si has cometido errores, si has estado bien encaminado, si lo has hecho de manera adecuada. Quiere decir que si lo has hecho bien, simplemente vas a ratificar tu trabajo, te vas a mantener en la forma como has trabajado. Y si no lo has hecho tan bien, deberás rectificar tus procesos corrigiendo errores, ya que corregir errores simplemente nos ayudan a crecer. Los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, estamos sujetos a cometer errores. Lo importante es corregirlos y superarlos. Para ese proceso de autoevaluación te pides que respondas algunas preguntas poniéndote en el lugar de un docente. Una vez que desarrolles estas preguntas en una hoja, en el cuaderno, si lo haces en computadora,
donde quiera que estés llevando tu trabajo dentro del portafolio, deberás archivar no solo la autoevaluación, sino todas las actividades que has desarrollado a lo largo de este trabajo. Esperando entonces que toda la información incluida en este video les sirva para poder desarrollar su proceso sin dificultades y con mucha satisfacción, voy a despedirme de ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban al canal para que les llegue la información cada que subo un video informativo o explicativo que tiene mucha información para realizar actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Accionen la campanita de notificaciones para que en cuanto el video esté subido, ustedes puedan tener conocimiento y lo visiten. Y si la información te ha sido útil y favorable, no te olvides regalarme un like. Nos vemos la próxima oportunidad.